una unidad, digamos, muy particular porque es muy abstracta, digamos, o sea, está muy relacionado con todo lo que es el conjunto de propiedades, ¿no? Y en realidad, ustedes van a ver que cuando nosotros hablamos de espacios vectoriales, hablamos de todo el conjunto de propiedades que cumplen ciertos vectores, digamos. Y cuando hablamos de vectores, no hablamos de vectores tradicionales que ustedes ya conocen, vectores de R2, de R3, sino que se hace más amplio todavía porque vamos a incluir en ese conjunto de vectores también a las matrices, que también son vectores, ¿sí? A los polinomios, que también los podemos considerar como vectores, a los números complejos, que ya saben que tienen asociado un vector, ¿verdad? Entonces, todo ese conjunto de elementos, digamos, conforman, digamos, al conjunto de vectores que hacemos mención cada vez que mencionamos o que nombramos espacios vectoriales, ¿sí? En esos conjuntos hay ciertas condiciones que tienen que cumplir, digamos, los elementos que se consideran para ser considerados como espacios vectoriales. ¿Estamos? Si no se cumplen esas propiedades, decimos no es un espacio vectorial. ¿Estamos? ¿Y por qué interesa, digamos, saber que es un espacio vectorial? Porque si es un espacio vectorial tenemos garantía de que al cumplirse todas esas propiedades, nosotros además vamos a poder hacer no solo las operaciones que están mencionadas en las propiedades, sino más operaciones todavía. Entonces es como que imagínense, digamos, que ustedes son el espacio vectorial que están acá, ¿no es cierto? O sea, todos los alumnos que integran este espacio, ustedes serían como los vectores, ¿verdad? Tienen que cumplir ciertas condiciones porque si no, no podrían estar sentados acá. ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son esas condiciones? Mínimamente que tengan el título de secundario. Porque si ustedes no tienen ese título de secundario, no podrían estar sentados acá bajo condición de alumnos regulares. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que nosotros de alguna manera estamos trabajando. Primero asegurarnos que toda la gente que ingresa acá cumple esas condiciones. ¿Cuál es la condición? Tener el secundario aprobado. Seguramente no es la única condición, porque si vos tenés que tener el secundario aprobado, además tendrás que tener, por ejemplo, aprobado el primario también, ¿o no? Porque son condiciones que van una relacionada con la otra. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros mencionamos todas las condiciones que ustedes tienen que cumplir para ingresar acá, digamos, esas son las condiciones que se van a mencionar acá como 10 condiciones. Son 5 condiciones que van a cumplir las operaciones de suma y 5 que se van a cumplir en operación del producto. Todas esas propiedades se tienen que cumplir y si se cumplen, entonces vamos a decir, poder entrar a esta bolsita, digamos, que conformamos con los alumnos que están sentados, que integran, digamos, esta clase. ¿Se entiende hasta ahí, no es cierto? A la vez, una vez que vos ya tenés asegurado esto y ya sabés que todos forman parte de esto, de esta aula, y todos cumplen las condiciones para estar sentados acá, yo voy a poder formar con ustedes grupos, que en realidad se van a llamar subgrupos. ¿Estamos? O en el lenguaje que venimos mencionando se van a llamar subespacios. ¿Entienden? Espacios más chiquitos. Pero para poder armar espacios más chiquitos, yo previamente me tengo que asegurar que ustedes cumplan las reglas del juego para poder estar sentados acá. ¿Sí? Recién, bueno, hace rato, o en todas las clases pasa que viene alguien y te dice, profe, yo no figuro en el SIU. Entonces usted les pregunta, a ver, ¿puede estar sentado acá un alumno que no figure en el SIU? No, porque eso también es condición para estar sentado acá. Es más, si rindió el parcial, yo no voy a tener dónde cargarle el resultado de ese alumno. Entonces, ¿qué tendrá que hacer? Ir y solucionar el problema en el SIU, que aparezca en el sistema y recién va a poder decir, bueno, ahora sí te puedes sentar, puedes rendir parcial y puedes hacer todo, porque ya voy a poder yo, digamos, volcarte información dado que pertenece al grupo, a este espacio, digamos. Yo lo menciono como grupo porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar desde el secundario con la idea de grupo y subgrupo, ¿verdad? O sea, yo tengo un grupo que es lo más grande y el subgrupo es un grupito más chiquitito de ese grupo que yo tenía, ¿verdad? En el secundario el grupo sería tu curso, por ejemplo, y un subgrupo sería como uno que vos armaste para alguna materia en particular y preparar algún tema. Bueno, es la misma idea, pero con idea de espacio, no de grupo. Entonces tenemos un espacio que es el anfiteatro y un subespacio que será, por ejemplo, esta zona y los alumnos que están sentados en esa zona. ¿Estamos? Pero vuelvo a insistir, para todos los que están sentados acá tienen que cumplir ciertas condiciones. Y luego, una vez que ya cumplen esas condiciones, yo voy a poder formar espacios más chiquititos, o sea, subespacios con esos elementos. ¿Se entiende, verdad?
¿Esos elementos quiénes son? Vectores, propiamente dicho, números complejos, polinomios, matrices, todos esos están dentro de la palabrita vectores. ¿Se entiende hasta acá, no es cierto? Bien. Ahora, lo primero que vamos a hacer es probar si un conjunto que me dan de elementos cumple todo el conjunto de condiciones necesarias para ser considerado como un espacio vectorial. Eso es lo primero que me piden, ¿ven? Siempre que te den ese espacio, que todavía no puede ser considerado como un espacio vectorial, es un espacio cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, un espacio en una cancha de fútbol, en la tribuna de una cancha de fútbol, no necesariamente tiene condiciones, porque vos podés ser del equipo donde estás jugando el partido o no, y lo mismo estar sentado en esa tribuna. Es más, poder ser socio del equipo de fútbol o no, y lo mismo estar sentado en la tribuna. Poder ser fanático del fútbol, por ejemplo, o no, como yo en mi caso, que no entiendo nada de fútbol, y estar sentado porque alguien te invitó y te regaló la entrada y va ahí, digamos. Entonces ven que hay condiciones mucho más abiertas que las condiciones que nosotros tenemos que cumplir acá. Y son dos espacios, nada más que un espacio no es un espacio en donde todos los que integran o están sentados en ese espacio cumplen esas condiciones. ¿Se dan cuenta? En cambio acá vos para estar sentado sí o sí tenés que ser alumno regular de la materia. Si no, podría estar sentado como observador, pero no va a figurar en las planillas, no te voy a poder cargar notas, al final de cuentas no sos un alumno de esta materia, por más que estés sentado ahí igual. ¿Estamos? Bien. Eso es importante que lo tengan presente con esta idea de qué significa un subespacio, un espacio vectorial y qué significa un subespacio vectorial. Bien, cuando hablamos de subespacio vectorial, fíjense acá, yo les estoy indicando, voy a ampliar un poquito para que veamos, estoy indicándoles lo que nosotros llamamos cuaterna, ¿sí? Ven que en una notación aparecen 4 elementos, ¿verdad? El primer elemento que aparece ahí nos indica con qué tipo de elementos estoy trabajando. Si son vectores, si son matrices, si son vectores, ¿de qué tipo de vectores estamos hablando? Ah, no me di cuenta. Bien, Roberto. Que andes bien. Fíjense, entonces, la primera información que me brindan es decirme con qué tipo de elementos estoy trabajando. En este caso, estos son vectores de R3, ¿verdad? Y además, cada elemento que integra a la componente de ese vector de R3 pertenece al conjunto de los números naturales. ¿Lo ven? Acá en esta cuaterna, ¿estos qué son? ¿Qué notación representa esto? Claro, pero tenés real, porque está real al cuadrado. Entonces, a ver, vamos a decir, este es un vector de R3, o sea, va a tener 3 componentes, pero cada componente va a ser disculpen mi letra, un entero. ¿Se entiende, verdad? ¿Esto qué va a ser? Un vector de ¿cuántas dimensiones? 2 dimensiones, donde cada componente ¿qué va a tener? Un número real. ¿Ves? Si acá diría R2 por 2, por ejemplo, ¿de qué estaríamos hablando? De una matriz, que va a tener ¿cuántos elementos? 4 en 2 filas y 2 columnas, ¿no es cierto? O sea, A, B, C, D. Pero además, cada elemento que está acá, ¿a qué conjunto va a pertenecer? Al conjunto de los números reales. ¿Ven cómo me van diciendo de entrada? Disculpen que esto es solo para tener referencia, ¿no? De entrada me están diciendo con qué estoy trabajando. Y si acá en vez de decir R, que diría, por ejemplo, P de X, ¿de qué estaríamos hablando? De polinomio. Seguramente algo de información extra me darán para decir cuál es el orden de esos polinomios. O sea, son polinomios de grado 2, grado 3, ¿se entiende, no? Bueno, entonces la primera información que me dan en esa cuaterna es sobre el tipo de elemento con el que estamos trabajando. Bien, el segundo, ¿qué es esa segunda información? Me están diciendo que estos elementos van a operar entre sí con sumas. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo un elemento acá, voy a hacer la referencia en el segundo. Si acá tengo elementos de R2, entonces, por ejemplo, tengo AB y me están diciendo que lo que vamos a hacer es trabajar con sumas de elementos de R2 o vectores de R2. ¿Se dan cuenta?
¿Qué es el tercer elemento que aparece acá, o la tercera información? Me dice que también, además de sumar vectores, podés trabajar con escalares. Estos que aparecen en la tercera línea son escalares. Disculpen mi letra, pero bueno, ahí ustedes tratan de completar con... Escalares. ¿Qué significan escalares? Números. Números que acá además me aclaran que son reales. Y esos reales van a intervenir con los primeros elementos con una operación que es la operación producto. Entonces lo que voy a poder hacer es, por ejemplo, alfa por el vector AB, donde alfa es un número. Entonces ahora ya me habilitan que yo voy a poder hacer, por ejemplo, esta operación. 2 por el vector 3, 2. ¿Se entiende, no? Entonces miren con esa cuaterna todo lo que me están diciendo, entre comillas, digamos. Van a tener vectores de R2 que se pueden sumar entre ellos. Van a haber escalares que se pueden multiplicar con estos vectores. Ahora, lo que no me dicen acá es cómo voy a operar. Y ese cómo voy a operar es súper importante, porque nosotros tenemos en nuestra cabecita, digamos, una idea, un imaginario de cómo operan. Pero esa operación es la operación que nosotros normalmente llamamos operación usual, porque es la que a vos te dijeron cómo funcionaba siempre el producto, pero no siempre la suma o el producto va a funcionar así. Por ejemplo, ¿cuál es la forma usual en que nosotros sumamos vectores? ¿Cómo sumamos? ¿Se acuerdan? Voy a borrar aquí un poquito. ¿Cómo sumamos estos dos vectores? A ver. La primera componente más la segunda componente. ¿Y la segunda componente cómo se obtenía? Sumando la segunda componente más la segunda de acá. Esto que acabo de escribir es la forma usual de sumar. Pero no quiere decir que todos los conjuntos que hay dando vueltas todos los espacios que andan dando vueltas por ahí sumen de la misma manera. Por ahí a lo mejor puede haber algún espacio, ¿no?, en donde la suma de estos dos vectores se haga así. A con el D, perdón, por ejemplo, tengo una mamita muy grande ahí, no importa. A más B y la segunda componente C más D. ¿Está bien sumar así? Probablemente ustedes me digan no está bien, pero en realidad está bien porque en ese lugar, en ese espacio, la suma está definida así. ¿Se dan cuenta? Es como nosotros acá en la Tierra, ¿no?, nos comunicamos de cierta forma. Ahora vos te vas a otro planeta, supongamos que haya vida en otro planeta, a lo mejor ahí la comunicación funciona de otra manera y para ellos eso es lo que está bien. ¿Se entiende? Porque en ese espacio esas son las reglas que ellos han establecido y es así como se van a comunicar. Se comunican mirándose y mentalmente se mandan la info. En cambio nosotros nos miramos y como que nada, ¿no es cierto? No te llega nada de lo que yo estoy pensando, digamos. Porque nosotros tenemos otro medio de comunicación que funciona definido de otra manera. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Ven cómo estamos hablando de cómo son las reglas del juego en cada espacio, digamos? Bueno, de la misma manera, multiplicar al escalar por un vector, no, usualmente, recuerden esta palabra, ¿no? Usualmente, ¿cómo harían? Alfa por A para la primera componente y alfa por B para la segunda componente. Pero supongamos que en otro mundo esa no es la regla del juego y en otro mundo me dicen multiplicar un escalar por un vector se hace 2 por 3 en la primera componente y en la segunda componente no importa lo que haya, yo voy a poner 0. ¿Ven? Esa es otra forma de multiplicar. No quiere decir que esté mal o que esté bien, quiere decir que en ese espacio se definió que así se va a multiplicar. ¿Se entienden? ¿Vamos bien con las reglas? ¿Vamos? ¿Se van entendiendo? Bueno, una vez que hemos entendido entonces esto, porque esto que les acabo de decir es como la clave, como para ir entendiendo de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de un espacio, de elementos que cumplen ciertas operaciones suma-resta, pero definidas de una manera particular. Puede ser lo usual, que nos vendría de 10, porque ¿qué ventaja tenemos en la forma usual de operar? Que nosotros sabemos que sí o sí en esa forma usual de operar se cumplen ciertas propiedades, ¿o no? Si yo te digo, la suma usual goza de propiedad conmutativa, sí, porque eso te lo enseñan en la primaria. Vos sabés que cada vez que estás sumando como corresponde, es conmutativa. ¿Es asociativa la suma? Sí, es asociativa. ¿Te das cuenta? Entonces hay propiedades que vos ya sabés que en la forma usual se verifican y no es necesario
verificarlas nuevamente. Las podés aceptar como que se cumplen todas directamente. En cambio, en las formas no usuales, vos no tenés garantía de que se va a cumplir la propiedad. ¿Cómo sabés que estando en Marte, por ejemplo, y en la matemática que enseñan en Marte, supongamos, ¿no? La conmutativa es la misma que vos conocés. A lo mejor la conmutativa funciona de otra forma, entonces no se va a cumplir bajo tus condiciones. ¿Se entiende? ¿Vamos? ¿Más o menos con la idea? Bueno, ya no, una vez que nos hemos imaginado que estamos conviviendo en nuestro espacio tradicional y en otro espacio que hay otras reglas del juego, entonces ahora vamos a empezar recién a interpretar cómo hacer el análisis si uno, en el conjunto de elementos, con la suma y los escalares, trabajando con la multiplicación, en una determinada organización de esa suma y del producto, pueden ser considerados espacios vectoriales o no. Entonces, fíjate, si la operación suma y producto de un escalar definido como, ¿ven? Y ahí yo te aclaro, cuando dicen definido como, puede ser la forma usual o puede ser una forma particular. Si es una forma particular, te tienen que decir cuál es la forma particular. Y eso que te están diciendo es brindarte información sobre la ley de formación, la forma en la que se va a operar. ¿Estamos? No es que, no es la usual y no te digo nada. Si yo te digo no es la usual, te tengo que decir cómo es. Y eso que te estoy diciendo cómo es la ley de formación. Luego me dice, indicar en cada caso. Determinar cuáles de las siguientes cuaternas constituyen o no un espacio vectorial. ¿Estamos? Bueno, mira, en el primer caso, ¿qué te dicen? Esto no lo voy a resolver yo, pero quiero que vamos interpretando, ¿sí? Yo voy a hacer el C y el D. Fíjate acá en este primer caso. Estamos trabajando con vectores de R3 cuyos componentes son los números enteros. Luego intervienen los escalares con la operación producto. Me dice que la suma está funcionando acá de la forma usual, o sea que yo voy a trabajar en la suma de vectores de R3 de la forma usual, es decir, primera componente con primera componente, más segunda componente con segunda componente, se suman, y en la tercera componente sumamos tercera más tercera, y así armamos el vector suma, ¿verdad? Y luego me dice que el producto también, el producto de un número por un número real, también están trabajando en las formas usuales. Entonces yo les pregunto, a ver, si la suma está funcionando en la forma usual, todas estas propiedades definidas para la suma, las 5 primeras propiedades, que no las voy a mencionar porque están en la teoría y van a ver que tampoco es importante saberlas porque más adelante no la vamos a trabajar nosotros. Pero es importante entender. ¿Qué va a pasar si estamos trabajando en la forma usual con estas 5 propiedades? ¿Se van a cumplir o va a fallar alguna? Alguien que se juegue, ¿se van a cumplir? Sí, porque desde la primaria que a mí me vienen diciendo, fíjense en las propiedades de la suma en la teoría. Propiedad conmutativa, asociativa, distributiva, todas esas propiedades, digamos, que la suma entre elementos de un conjunto me da un elemento del mismo conjunto. Eso se llama conjunto cerrado, digamos, ¿no? Es como que yo hago un sorteo acá y ¿dónde tiene que estar el ganador? Si reparto el número de todos los que están acá. Acá. No puede ganar alguien que está en el aula 12, ¿verdad? Porque ahí estaríamos haciendo algo mal, digamos. Eso significa que el concurso no fue cerrado. Van a escuchar comúnmente hablar de ley de cierre. Y lo que estamos diciendo es que si yo sumo números de un conjunto, por ejemplo, vectores de R2 con vectores de R2, ¿qué tengo que encontrar como resultado? Vectores de R2. No puede dar un vector de R3 u otra cosa, porque si no estaríamos rompiendo ese cierre. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hablamos de que la suma es usual, todas las propiedades de suma se van a cumplir. Y si digo que el producto también está trabajando en la forma usual, quiere decir que todas las propiedades del producto también se van a cumplir. Entonces les pregunto, a ver, ¿este conjunto A será espacio vectorial o no? Sí, porque cumple las 10 propiedades sin ningún tipo de inconveniente. ¿Se dan cuenta? De que es sencillo cuando trabajamos con formas usuales de la operación. Cuando no hay formas usuales, ahí hay que tener cuidado. Bueno, vamos a avanzar al C y así vemos qué pasa ahí en el C.